La noche que Clara salvó al guerrero yaqui sangrante en su puerta, firmó su sentencia como traidora. Al amanecer, 100 jinetes sedientos de venganza rodearon su cabaña, listos para cobrar su traición. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En las áridas laderas de la Sierra Madre Oriental, donde el viento arrastraba el olor a tierra seca y las nubes rara vez dejaban caer sus lágrimas sobre la tierra resquebrajada, se alzaba una pequeña cabaña de adobe y madera. Era 1876 y México vivía tiempos de conflicto, con el recuerdo de las guerras aún fresco en la memoria de quienes habían sobrevivido para contarlo. En ese rincón olvidado del estado de Coahuila, Clara Mendoza llevaba 3 años viviendo en soledad tras la muerte de su esposo, Eduardo, quien había caído en una de las últimas escaramuzas contra los invasores franceses. A sus 32 años, Clara había construido una vida de rutinas silenciosas. Se levantaba con el primer rayo de sol. Atendía las pocas gallinas que le proporcionaban huevos, cuidaba de su pequeño huerto donde cultivaba chiles, tomates y frijoles, y recogía hierbas medicinales que crecían en las laderas cercanas. La gente del pueblo de San Miguel de Agua Azul, a media jornada a caballo, la respetaba por sus conocimientos de curación, pero también la miraba con esa mezcla de admiración y recelo que despiertan las mujeres que eligen vivir solas. Aquella noche, cuando el cielo decidió desgarrarse después de meses de sequía, Clara escuchaba el repiqueteo de la lluvia sobre el techo de su cabaña mientras remendaba una manta a la luz temblorosa de una vela. El viento aullaba como un animal herido, y los relámpagos iluminaban las paredes de adobe proyectando sombras fantasmales. La tormenta había llegado con una furia inusitada, como si la naturaleza quisiera recordarle a los hombres su pequeñez. Fue entonces cuando escuchó el golpe en su puerta. Al principio creyó que era una rama arrancada por el viento, pero luego se repitió, débil pero inconfundible. Clara dejó la aguja clavada en la tela y se acercó con cautela, llevando consigo un viejo cuchillo que guardaba para su protección. «¿Quién anda ahí?», preguntó, alzando la voz para hacerse oír sobre el rugido de la tormenta. No hubo respuesta, solo un gemido apagado y el sonido de algo pesado deslizándose contra la madera. Con el corazón latiendo con fuerza, Clara entreabrió la puerta y la lluvia le salpicó el rostro. A sus pies, iluminado por un relámpago, yacía el cuerpo de un hombre. No era cualquier hombre. Su piel cobriza y su cabello negro y largo, ahora empapado y pegado a su rostro, revelaban su origen. Llevaba ropas de cuero adornadas con cuentas coloridas, ahora manchadas de sangre y barro. Era un indígena, probablemente yaqui o tarahumara, a juzgar por los símbolos tejidos en su camisa. La sangre manaba de una herida en su costado y su respiración era entrecortada. Clara dudó. Las historias sobre ataques de guerreros indígenas a ranchos solitarios eran frecuentes, y su cabaña, tan aislada, sería un blanco fácil. Pero algo en el rostro del hombre, la vulnerabilidad en sus facciones inconscientes, removió algo dentro de ella. «Dios mío», murmuró, mirando hacia el horizonte negro, como si buscara una señal. Luego, con una decisión repentina, soltó el cuchillo y tomó al hombre por los hombros, arrastrándolo con esfuerzo hacia el interior de la cabaña. El desconocido era pesado, pero Clara tenía la fuerza que dan los años de trabajo solitario. Lo tendió sobre una esterilla cerca del fuego y cortó su camisa para examinar la herida. Era profunda, hecha por un cuchillo o quizás por una bala que había rozado sus costillas. Con manos expertas, limpió la sangre con agua hervida,
Preparó una cataplasma de hierbas para detener la hemorragia y vendó el torso del guerrero con tiras de tela limpia. Durante todo el proceso, el hombre permaneció inconsciente, aunque de vez en cuando gemía o murmuraba palabras en una lengua que Clara no comprendía. La tormenta seguía azotando afuera, como el preludio de un destino que se estaba reescribiendo en esa cabaña solitaria. Clara mantuvo el fuego encendido y vigiló la respiración del hombre durante horas, aplicando compresas frías sobre su frente cuando la fiebre comenzaba a subir. En algún momento de la madrugada, cuando la lluvia había amainado un poco, el guerrero abrió los ojos. Eran oscuros, profundos como pozos antiguos, y se clavaron en ella con una mezcla de confusión y cautela. «Agua», pidió en un español áspero pero comprensible. Clara le acercó un cuenco a los labios y lo ayudó a beber con cuidado. «¿Cómo te llamas?», preguntó en voz baja. El hombre la estudió unos instantes antes de responder. «Tonatiuh», dijo al fin, «pero los que comercian con mi pueblo me llaman Miguel». «Descansa, Miguel», respondió Clara, colocando una mano suave sobre su hombro para impedir que se incorporara. «La herida es profunda. Necesitas recuperar fuerzas». «Mi gente», comenzó él, pero el esfuerzo le arrancó una mueca de dolor. «Tu gente tendrá que esperar», lo interrumpió ella con firmeza. «Ahora duerme». Tonatiuh la miró con una intensidad que la hizo sentir extrañamente expuesta, como si aquellos ojos pudieran ver más allá de su piel, hasta el lugar donde guardaba sus miedos y anhelos. Finalmente, asintió y cerró los ojos, rindiéndose al agotamiento. Clara regresó a su silla junto al fuego, consciente de que acababa de cruzar un umbral del que no habría retorno. Había traído a su hogar a un guerrero de un pueblo con el que los mexicanos mantenían una relación tensa en el mejor de los casos, y abiertamente hostil en el peor. Afuera, el viento seguía aullando, pero ya no parecía tan amenazador como la incertidumbre que se cernía sobre ella. ¿Qué haría cuando él se recuperara? ¿Qué pasaría si su pueblo venía a buscarlo? ¿Estaría su compasión condenándola a un destino peor que la soledad que tanto había temido y a la que, paradójicamente, se había acostumbrado? Con estas preguntas rondando su mente, Clara se quedó dormida mientras los primeros pájaros anunciaban tímidamente la proximidad del amanecer. El sol se filtró por las rendijas de la ventana, dibujando líneas doradas sobre el suelo de tierra apisonada. Clara despertó con un sobresalto, confundida por haberse quedado dormida en la silla. La realidad la golpeó cuando sus ojos se posaron en el hombre que yacía sobre la esterilla, su pecho subiendo y bajando con un ritmo más constante que la noche anterior. Se acercó a Tonatiuh y colocó el dorso de la mano sobre su frente. La fiebre había bajado, lo que era una buena señal. Con cuidado, retiró el vendaje para examinar la herida. La cataplasma de hierbas había hecho su trabajo. La carne ya no sangraba y los bordes comenzaban a cerrarse. Los ojos del guerrero se abrieron de repente, sobresaltándola. Esta vez su mirada era más clara, más presente. «Has cuidado de mí», dijo, no como una pregunta, sino como una constatación. «¿Por qué?». Clara continuó con su tarea, evitando mirarlo directamente. «Porque estabas herido y necesitabas ayuda». «No hay más razón que esa. Tu gente y la mía no suelen ayudarse. No soy mi gente, soy yo, Clara Mendoza». Terminó de colocar un nuevo vendaje y se incorporó. «¿Tienes hambre?». Tonatiuh asintió, y Clara se dirigió al fogón donde colgaba una olla con caldo de la noche anterior. Sirvió un cuenco y regresó junto a él, ayudándolo a incorporarse lo suficiente para beber. Lo hizo en silencio, observando cómo sus manos, curtidas pero fuertes, sostenían el cuenco con dignidad a pesar del dolor.
¿Cómo te hiciste esa herida?, preguntó finalmente. Tonatiuh dejó el cuenco vacío a un lado y respiró hondo, como si decidiera cuánto podía revelar. Mi padre es Cuauhtémoc, jefe de los guerreros yaquis en las tierras al norte de aquí. Me envió a negociar con los hombres de San Miguel de Agua Azul. Algunos de nuestros jóvenes han sido acusados de robar ganado. ¿Y te atacaron durante las negociaciones? No. Su rostro se ensombreció. Fue uno de los nuestros, Tezca, el hijo del chamán. Cree que hablar con los mexicanos es traición. Me siguió y me atacó cuando regresaba. Se tocó el costado con una mueca. No quería matarme, solo impedir que llegara al pueblo. Una advertencia. Clara asimiló la información con el ceño fruncido. Entonces, ¿tu padre no sabe dónde estás? No. Y ahora estarán buscándome. Esas palabras quedaron flotando en el aire como una promesa y una amenaza. Clara se levantó y comenzó a ordenar sus hierbas medicinales más por inquietud que por necesidad. ¿Qué sucederá cuando te encuentren?, preguntó al fin, dándole la espalda. Depende de quién me encuentre primero. La respuesta era críptica, pero clara en su advertencia. Clara se volvió hacia él, encontrándose con su mirada firme. «¿Estoy en peligro por haberte ayudado? No de mí ni de mi padre», respondió él. «Pero Tezca y sus seguidores ven enemigos donde mi padre ve posibles aliados». Un silencio tenso se instaló entre ellos. Clara continuó con sus tareas, sintiendo el peso de la mirada de Tonatiuh. A pesar del peligro que representaba su presencia, no podía evitar sentir curiosidad por él. Era diferente a lo que había imaginado. Hablaba español mejor que muchos en el pueblo, y sus modales revelaban una educación que no encajaba con las historias que había escuchado sobre los salvajes. ¿Dónde aprendiste a hablar español tan bien?, preguntó mientras trituraba hojas de árnica en un mortero. «Con los frailes franciscanos», respondió él. «Mi padre me envió cuando era niño. Dijo que para sobrevivir a los mexicanos, uno debe entender su idioma y sus pensamientos. ¿Y lo has conseguido? ¿Entendernos?». Una sonrisa fugaz cruzó el rostro de Tonatiuh. «A veces creo que sí. Otras veces, como cuando veo cómo tratan a los nuestros, pienso que ustedes son tan incomprensibles para mí como las estrellas». Clara dejó el mortero y se acercó a la ventana, escudriñando el paisaje que se extendía más allá de su cabaña. La tormenta había dejado el aire limpio y fresco, pero nubes oscuras persistían en el horizonte. «No deberías quedarte aquí», dijo finalmente. «Cuando estés lo suficientemente fuerte para caminar, tendrás que irte». «¿Tienes miedo, Clara Mendoza?». La pregunta la tomó por sorpresa, no tanto por su contenido, sino por la forma en que pronunció su nombre, con una cadencia que lo hacía sonar como algo preciado. «Sí», admitió, volviéndose hacia él. «Pero no de ti. Temo lo que tu presencia aquí podría traer. Vivo sola por una razón». «¿Y cuál es esa razón?». «Es más seguro así». Clara no quiso elaborar más, pero algo en la mirada de Tonatiuh la invitaba a la confidencia. «Después de que murió mi esposo, descubrí que prefiero la soledad a las miradas de lástima o las propuestas indecorosas. Aquí tengo paz». Tonatiuh asintió, como si comprendiera perfectamente. «La paz es valiosa. Mi pueblo también la busca, aunque pocos lo crean. Entonces deberías regresar con ellos lo antes posible, por tu bien y por el mío». El guerrero cerró los ojos, pero no en señal de aceptación o rechazo, sino como quien contempla un abanico de posibilidades, ninguna de ellas sencilla. «Necesitaré al menos 2 días más», dijo finalmente. «Luego me iré». Clara no respondió.
Se limitó a asentir mientras regresaba a sus tareas, consciente de que 2 días podían ser una eternidad o un suspiro, dependiendo de lo que el destino tuviera preparado para ellos. El segundo día transcurrió en una rutina silenciosa pero cómoda. Clara salió al amanecer para atender sus gallinas y recoger hierbas frescas, siempre vigilante, escudriñando el horizonte en busca de jinetes o columnas de polvo que pudieran anunciar la llegada de desconocidos. Tonatiuh pasó la mayor parte del día sentado junto a la ventana, tallando un pequeño trozo de madera con un cuchillo que Clara le había prestado con cierta reticencia. «¿Qué estás haciendo?», preguntó ella al regresar con un puñado de romero y salvia. «Un amuleto», respondió él sin levantar la vista. Sus dedos se movían con precisión, revelando la figura de un águila con las alas extendidas. «Para agradecer tu hospitalidad», Clara lo observó trabajar, fascinada por la destreza con la que transformaba la madera en arte. Había una paz en sus movimientos que contrastaba con la imagen que tenía de los guerreros yaquis, siempre descritos como feroces e implacables en los relatos del pueblo. «No es necesario que me agradezcas», dijo, colocando las hierbas sobre la mesa. «Para mi pueblo, el equilibrio es importante. Si recibes, debes dar. Es la ley de la vida». La tarde avanzó entre conversaciones pausadas. Clara descubrió que Tonatiuh no solo conocía la religión católica por sus años con los franciscanos, sino que había leído a Cervantes y conocía la geografía de tierras tan lejanas como Francia y España. Por su parte, ella le habló de las propiedades curativas de las plantas que crecían en la sierra, un conocimiento que había heredado de su abuela, una curandera respetada en toda la región. «Tu abuela debe haber sido una mujer sabia», comentó Tonatiuh mientras cenaban un guiso de frijoles con chile que Clara había preparado. Lo era. Los hombres del pueblo la consultaban antes de tomar decisiones importantes. Decían que podía leer las señales de la tierra mejor que nadie. Clara sonrió, perdida en los recuerdos. «Cuando murió, muchos de sus conocimientos se perdieron. Yo solo pude aprender una fracción, y sin embargo, salvaste mi vida con esa fracción». Sus miradas se encontraron sobre el fuego, y Clara sintió un calor que no provenía de las llamas. Desvió los ojos, incómoda con la intimidad que comenzaba a formarse entre ellos. «Mañana deberías poder caminar sin demasiado dolor», dijo cambiando de tema. «La herida está cicatrizando bien». Tonatiuh asintió pero no dijo nada. El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas. Esa noche, Clara le ofreció su catre para que durmiera más cómodamente, mientras ella extendía una manta junto al fuego. Se acostó dándole la espalda, consciente de la extraña situación en la que se encontraba. Hacía años que no compartía su espacio con nadie, y la presencia de Tonatiuh, aunque silenciosa y respetuosa, alteraba el delicado equilibrio que había construido para sí misma. Clara, la voz de Tonatiuh sonó en la oscuridad, suave como el roce de una pluma. «¿Sí? ¿No has pensado en regresar al pueblo? La vida aquí es dura para una mujer sola». Clara se giró para mirarlo, aunque apenas podía distinguir su silueta en la penumbra. «He pensado en ello», admitió, «pero no pertenezco allí, no después de Eduardo. ¿Tu esposo?» «Sí, era capitán en el ejército de Juárez. Cuando murió, su familia me culpó. Decían que una esposa debió haberlo convencido de no luchar, de buscar un puesto administrativo lejos del peligro». Suspiró reviviendo viejas heridas, como si hubiera podido detenerlo. «El deber de un guerrero está con su pueblo», dijo Tonatiuh. «Tu esposo lo entendía, igual que yo, y ese deber les cuesta la vida a muchos, a veces. Pero ¿qué es la vida sin propósito?». La pregunta quedó flotando en el aire, como el humo que se elevaba desde las brasas.
Clara no tenía respuesta, o quizás no quería enfrentar la que se formaba en su corazón. El amanecer del tercer día llegó con una tensión palpable. Clara se despertó antes del alba y encontró a Tonatiuh ya de pie, observando por la ventana con expresión concentrada. «Hay jinetes en el horizonte», dijo sin volverse. «Al menos 10, tal vez más». Clara se acercó rápidamente, su corazón acelerándose. A lo lejos, apenas visibles en la luz grisácea del amanecer, se distinguían las siluetas de varios hombres a caballo. «¿Son de tu pueblo?» «No. Los yaquis no montan en formación así. Son rurales, probablemente. La policía rural, conocida por su brutalidad contra los indígenas y su lealtad al gobierno de Porfirio Díaz, representaba un peligro tan grande para Tonatiuh como los seguidores de Tezca. «Vienen hacia aquí», observó Clara, sintiendo un nudo en el estómago. «Debo irme», dijo Tonatiuh, recogiendo su cuchillo y la figura tallada que había completado la noche anterior. «Si me encuentran aquí, te acusarán de ayudar a un rebelde, pero tu herida ha sanado lo suficiente», le entregó la pequeña águila de madera. «Toma, que te proteja cuando yo no pueda hacerlo». Clara aceptó el amuleto, cerrando los dedos a su alrededor. «¿A dónde irás?» «Al norte, hacia las montañas. Mi gente tiene refugios allí». Se miraron por un momento, conscientes de que este podría ser su último encuentro. Luego, con decisión repentina, Clara tomó una bolsa de cuero y metió en ella pan, carne seca y un pequeño frasco con tintura de árnica. «Toma el sendero que sube por detrás de la cabaña. Te llevará a un arroyo que puedes seguir hacia el norte. Los caballos no pueden pasar por ahí». Tonatiuh aceptó la bolsa y, tras un momento de duda, tomó la mano de Clara entre las suyas. «Nunca olvidaré lo que has hecho por mí, Clara Mendoza. Ve con cuidado, Tonatiuh». Con un último asentimiento, el guerrero yaqui salió por la puerta trasera y desapareció entre los matorrales que crecían en la ladera. Clara se quedó mirando el punto donde lo había visto por última vez, el águila de madera apretada contra su pecho. Los jinetes se acercaban, y con ellos la certeza de que nada volvería a ser igual. Los cascos de los caballos retumbaron contra la tierra seca mientras los rurales se acercaban a la cabaña. Clara guardó apresuradamente el amuleto de águila en el bolsillo de su falda y comenzó a barrer el suelo para eliminar cualquier rastro de la presencia de Tonatiuh. Escondió los vendajes manchados de sangre bajo una olla en el fogón y acomodó las mantas del catre como si solo ella hubiera dormido allí. Cuando los golpes resonaron en su puerta, Clara respiró hondo y compuso su expresión en una máscara de sorpresa e inocencia. «Buenos días, señores», saludó al abrir, enfrentándose a un grupo de 6 hombres montados. 2 de ellos habían desmontado y se erguían frente a su puerta, con los sombreros en la mano, pero los ojos fríos y calculadores. «Doña Clara», saludó el que parecía liderar al grupo, un hombre corpulento con un bigote espeso y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. «Soy el capitán Rodrigo Salazar, de la Policía Rural. Estamos buscando a un indio yaqui que ha sido visto en estos alrededores, un rebelde peligroso». Clara mantuvo su expresión imperturbable, aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho. «No he visto a ningún indio por aquí, capitán. Vivo sola y rara vez recibo visitas». Salazar la observó con ojos entrecerrados, evaluándola. «¿Está segura, doña? El rastro nos llevó hasta muy cerca de su propiedad. Un yaqui herido, según nos informaron. La tormenta de anteanoche trajo muchos viajeros al camino», respondió ella con calma estudiada. Pero ninguno se acercó a mi puerta». El capitán hizo un gesto a uno de sus hombres, quien desmontó y comenzó a rodear la cabaña, observando el suelo con atención.
¿Me permitiría echar un vistazo dentro, doña Clara? Por su seguridad, comprenda. No era realmente una petición, y Clara lo sabía. Se apartó para dejarle paso, rezando para que no quedara ninguna evidencia que la delatara. Adelante, aunque no encontrará nada interesante. Solo las hierbas y remedios que preparo. Salazar entró, seguido por otro rural más joven que mantenía la mano cerca de su pistola. Recorrieron el pequeño espacio con la mirada, deteniéndose en cada rincón. Clara observó cómo el capitán tocaba las mantas del catre, aún tibias, y cómo examinaba los cuencos sobre la mesa. «Veo que ha comido bien estos días», comentó, señalando los restos del guiso de frijoles que había preparado la noche anterior. «Tengo buen apetito», respondió ella, encogiéndose de hombros, «y la tormenta trajo humedad. Es bueno comer caliente cuando el aire se enfría». Salazar asintió, pero su mirada seguía siendo suspicaz. «Este yaqui que buscamos es especialmente peligroso. El hijo de Cuauhtémoc, el jefe rebelde que se niega a aceptar la autoridad del gobierno. Se hace llamar Miguel entre los blancos, pero su nombre verdadero es Tonatiuh». Clara mantuvo su rostro imperturbable, aunque el nombre resonó en su interior como un trueno. «¿Y por qué lo buscan con tanto empeño? ¿Ha cometido algún crimen?» «Conspiración contra el gobierno», respondió Salazar secamente. «Estos yaquis están causando problemas desde hace demasiado tiempo. El presidente Díaz ha ordenado que se ponga fin a su resistencia. Las tierras del norte son demasiado valiosas para dejarlas en manos de salvajes». En ese momento, el rural que había estado examinando el exterior de la cabaña entró con expresión triunfal. En su mano llevaba un pequeño trozo de tela manchado de sangre. «Capitán, encontré esto entre los matorrales detrás de la cabaña». El corazón de Clara se detuvo un instante. Era un fragmento del vendaje que había usado para curar a Tonatiuh, uno que debió caerse cuando él huía. Salazar tomó la tela y la examinó antes de volverse hacia Clara, sus ojos ahora duros como piedras. «¿Qué me dice de esto, doña? Parece sangre fresca en un vendaje. ¿Se ha herido usted recientemente?» La mente de Clara trabajaba a toda velocidad. Una mentira demasiado elaborada sonaría falsa, pero negar lo evidente sería igual de sospechoso. «Me corté la mano ayer mientras cortaba leña», respondió mostrando una pequeña cicatriz en la palma de su mano, una herida antigua que afortunadamente aún era visible. «No es nada grave, pero sangró bastante». «¿Y por qué estaba el vendaje fuera de la cabaña?» «Lo usé como trapo para limpiar el hacha después. Debió caérseme cuando fui a guardarla». Salazar la estudió, claramente no del todo convencido. «Doña Clara, debo advertirle que ayudar a un rebelde es traición. Las mujeres no están exentas del castigo». «No tengo ningún interés en rebeldes o en política, capitán», respondió ella, sosteniendo su mirada. «Solo quiero vivir en paz». Hubo un momento de tenso silencio, roto finalmente por uno de los rurales que esperaba afuera. «Capitán, hemos encontrado un rastro fresco hacia el arroyo». Salazar la miró una última vez, aún suspicaz, pero la urgencia de la situación pesó más que sus dudas. «Continuaremos esta conversación a nuestro regreso, doña Clara. Le sugiero que mientras tanto, recuerde de qué lado está usted». Salió de la cabaña con paso firme y pronto el grupo de rurales cabalgaba hacia el norte, siguiendo el sendero que efectivamente llevaba al arroyo que Clara había mencionado a Tonatiuh. Ella se quedó en la puerta, observándolos alejarse, la mano apretada sobre el amuleto de águila en su bolsillo. Una vez que los jinetes desaparecieron de su vista, Clara entró y se dejó caer en una silla,
las piernas temblorosas por la tensión acumulada. Sabía que la amenaza de Salazar no era vana. Volverían, y quizás con más preguntas y menos paciencia. Mientras recogía los pocos rastros que quedaban de la presencia de Tonatiuh, Clara pensaba en sus palabras sobre las tierras del norte. No era solo una persecución de rebeldes lo que movía a los rurales. Era la ambición por las tierras de los yaquis, probablemente para entregárselas a los hacendados y extranjeros que apoyaban al régimen de Díaz. La figura de Tonatiuh adquiría ahora una nueva dimensión en su mente. No era simplemente un guerrero herido al que había ayudado por compasión. Era un hombre luchando por la supervivencia de su pueblo en un juego donde todas las cartas estaban marcadas en su contra. Con un suspiro, Clara se acercó a la ventana y miró hacia el norte, donde las montañas se recortaban contra el cielo. En algún lugar de aquellas laderas escarpadas, Tonatiuh estaría buscando a su gente, llevando consigo el pan y las hierbas que ella le había dado, y quizás también el recuerdo de la mujer solitaria que había arriesgado su seguridad por él. «Que los espíritus te protejan», murmuró, aunque nunca había creído en los dioses de los yaquis, ni había sido particularmente devota del dios de sus propios ancestros. El día avanzó con una lentitud agónica. Clara intentó retomar sus tareas habituales, pero cada ruido la sobresaltaba. Cada sombra la hacía temer el regreso de los rurales. Al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tomó una decisión. No podía quedarse quieta esperando que el destino decidiera por ella. Sacó de un baúl la vieja pistola de su esposo, la cargó con las pocas balas que guardaba y la metió en una bolsa junto con algunas provisiones y sus hierbas más valiosas. Si los rurales regresaban con intenciones hostiles, no la encontrarían desprevenida. Y si las cosas empeoraban, estaba preparada para abandonar su hogar, al menos temporalmente. La noche llegó con un silencio opresivo, roto solo por el ocasional canto de un coyote en las colinas. Clara se sentó junto a la ventana, la pistola al alcance de la mano, los ojos fijos en el sendero que descendía desde las montañas. No sabía qué esperar, pero algo en su interior le decía que la historia que había comenzado con la llegada de Tonatiuh a su puerta estaba lejos de terminar. La noche pasó sin incidentes, pero Clara apenas durmió. Al amanecer, preparó café y salió al porche para observar el horizonte. No había señales de los rurales, lo que la inquietaba aún más. La ausencia de amenaza visible era, a su manera, más perturbadora que la confrontación directa. Mientras alimentaba a las gallinas, su mente repasaba una y otra vez la visita del capitán Salazar. No la habían convencido sus explicaciones, de eso estaba segura. Y si los rurales encontraban a Tonatiuh, no tardarían en volver por ella. Cerca del mediodía, Clara escuchó un ruido que le erizó la piel, el inconfundible sonido de cascos de caballos acercándose. No era el trote ordenado de los rurales, sino un galope más irregular, como de jinetes que no siguen una formación militar. Se apresuró a entrar en la cabaña y tomó la pistola, comprobando que estuviera cargada. Se asomó con cautela por la ventana y lo que vio le heló la sangre. Al menos una docena de guerreros yaquis avanzaban hacia su casa, con expresiones severas y arcos tensados. No tenía sentido intentar huir o esconderse. Si estos eran los seguidores de Tezca, su suerte estaba echada. Y si venían de parte de Cuauhtémoc, el padre de Tonatiuh, quizás tendría una oportunidad de explicarse. Con la pistola oculta entre los pliegues de su falda, Clara salió al porche y se quedó inmóvil, observando cómo los guerreros formaban un semicírculo frente a su cabaña. A diferencia de los rurales, no desmontaron.
permanecieron sobre sus caballos, algunos de los cuales piafaban inquietos. Uno de los guerreros, un hombre mayor con líneas profundas en el rostro y el cabello negro veteado de gris, se adelantó. No llevaba el arco tensado como los demás, sino que lo mantenía cruzado sobre el pecho en lo que parecía un gesto de no agresión inmediata. ¿Eres la mujer que curó a Tonatiuh?, preguntó en un español áspero pero comprensible. Clara asintió lentamente, evaluando la situación. La pregunta directa sugería que ya sabían la respuesta. Mentir solo empeoraría las cosas. Sí, lo ayudé. Estaba herido. El hombre la estudió con intensidad antes de hablar de nuevo. Soy Cuauhtémoc, jefe de los yaquis del Valle del Río. Tonatiuh es mi hijo. Un murmullo recorrió las filas de guerreros. Clara se mantuvo firme, aunque el corazón le latía con fuerza. Era una situación tan improbable como peligrosa, estar frente al padre del hombre que había refugiado, el líder de un pueblo en guerra con el gobierno que supuestamente la protegía. Tu hijo se recuperó lo suficiente para caminar, dijo Clara con voz clara. Se fue ayer por la mañana cuando los rurales se acercaban. Les dije que no lo había visto. Cuauhtémoc asintió levemente, como si confirmara algo que ya sabía. Tonatiuh regresó a nosotros anoche. Nos habló de ti, Clara Mendoza. Dijo que le salvaste la vida. La tensión en sus hombros se aflojó ligeramente al saber que Tonatiuh había encontrado a su gente y estaba a salvo. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. Una sonrisa apenas perceptible cruzó el rostro curtido de Cuauhtémoc. No, mujer, no cualquiera arriesga su vida por un extraño, y menos por uno de nosotros en estos tiempos. Clara no supo qué responder a eso. Era cierto, la mayoría de los habitantes de la región habrían cerrado la puerta o, peor aún, habrían entregado a Tonatiuh a los rurales por una recompensa. Cuauhtémoc desmontó con la agilidad de un hombre mucho más joven y se acercó a ella. De cerca, Clara pudo apreciar el parecido con Tonatiuh. Tenían los mismos ojos oscuros y penetrantes, la misma determinación en la línea de la mandíbula. Los rurales volverán, dijo el jefe yaqui. Y cuando lo hagan, no serán tan amables como ayer, te acusarán de traición. Lo sé, respondió ella, sorprendiéndose de su propia calma. Estoy preparada para irme si es necesario. ¿A dónde irías? ¿Al pueblo? Allí te encontrarían más fácilmente. Clara no había pensado realmente en un destino. Solo sabía que no podía quedarse si los rurales regresaban con intenciones hostiles. No lo sé, admitió. Pero no puedo quedarme aquí y esperar a que me arresten o algo peor. Cuauhtémoc la miró largo rato, como evaluando algo en ella que iba más allá de las palabras. Mi hijo dice que conoces las plantas que curan, que tienes el don de tu abuela. Conozco algunas cosas. Sí, respondió ella con modestia. Nuestra curandera murió hace 2 lunas. La viruela se la llevó, junto con varios niños. El jefe yaqui hizo una pausa, como si las siguientes palabras fueran difíciles de pronunciar. Nuestro pueblo sufre sin alguien que sepa de medicina. Clara comenzó a entender hacia dónde se dirigía la conversación, y la idea la dejó sin aliento. Me está pidiendo... Te ofrezco refugio, la interrumpió Cuauhtémoc, a cambio de tus conocimientos. Si los rurales te encuentran aquí, tu destino está sellado. Con nosotros, al menos tendrás una oportunidad. La propuesta era tan inesperada como perturbadora. Irse con los yaquis significaría abandonar no solo su cabaña, sino todo el mundo que conocía. Significaría convertirse, a los ojos del gobierno, en una renegada, una traidora a su raza y a su país. ¿Por qué confiaría en mí?, preguntó finalmente. Apenas me conocen.
Tonatiuh confía en ti. Dice que vio tu corazón y que es limpio. Cuauhtémoc señaló hacia el bolsillo de su falda, donde ella guardaba el amuleto de águila. Te dio su protección. Eso es suficiente para mí. Clara sacó el pequeño tallado de madera y lo sostuvo en la palma de su mano, observando cómo la luz del sol destacaba cada detalle de las plumas meticulosamente labradas. No puedo responderle ahora, dijo finalmente. Necesito tiempo para pensar. Cuauhtémoc asintió, comprensivo. El tiempo es un lujo, Clara Mendoza. Los rurales están acampados a mediodía de aquí. Regresarán pronto, quizás con más hombres. Uno de los guerreros se acercó y habló rápidamente en lengua yaqui. Cuauhtémoc escuchó con atención, su rostro endureciéndose. Nuestros vigías han visto movimiento en el camino del sur, dijo, volviéndose hacia Clara. Soldados, no solo rurales. Vienen hacia aquí. El corazón de Clara dio un vuelco. Una cosa era enfrentarse a los rurales, otra muy distinta era hacerlo con el ejército federal. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Una hora? Quizás menos. La decisión que había querido postergar se presentaba ahora con toda su urgencia. Quedarse significaba prisión o muerte. Irse con los yaquis era saltar a lo desconocido, convertirse en parte de una lucha que no era suya. Y sin embargo, al mirar el amuleto en su mano, recordó la expresión de Tonatiuh cuando le habló de su pueblo, de la paz que buscaban en un mundo que los empujaba cada vez más al margen. Recordó sus propias palabras a Salazar. Solo quiero vivir en paz. ¿No era eso lo que todos querían en el fondo? Con súbita claridad, Clara supo lo que debía hacer. Necesito unos minutos para recoger mis cosas, dijo, irguiéndose. Mis hierbas, mis remedios. No puedo dejarlos atrás. La expresión de Cuauhtémoc se suavizó y por primera vez Clara vio en él algo de la misma calidez que había encontrado en los ojos de Tonatiuh. Te esperaremos, Clara Mendoza, y te protegeremos como a una de los nuestros. Clara nunca imaginó que abandonaría su hogar de esta manera. Con movimientos rápidos pero precisos, reunió sus pertenencias más valiosas, el mortero de piedra pulida que había heredado de su abuela, los frascos de tinturas y ungüentos, las bolsas de hierbas secas cuidadosamente etiquetadas, y la pequeña caja de madera donde guardaba las semillas que había coleccionado durante años. Metió todo en una manta grande que ató formando un bulto, junto con algo de ropa, la pistola de Eduardo y un medallón de plata con el retrato en miniatura de sus padres. Mientras recogía sus cosas, la realidad de lo que estaba haciendo la golpeaba en oleadas. Cada objeto que decidía llevar o dejar atrás era una elección que definía quién sería a partir de ahora. La cabaña que había sido su refugio, su fortaleza durante los años más difíciles de su vida, pronto se convertiría en un recuerdo. Antes de salir, miró por última vez el pequeño espacio que había llamado hogar. Adiós, susurró y cerró la puerta sin echar la llave, sabiendo que ya no importaba. Afuera, Cuauhtémoc y sus guerreros esperaban con impaciencia contenida. Le ofrecieron un caballo, un alazán de patas fuertes que parecía acostumbrado a terrenos difíciles. Clara montó con la ayuda de uno de los jóvenes guerreros, acomodando su bulto frente a ella. «Nos moveremos rápido», advirtió Cuauhtémoc. «El camino es difícil, pero los soldados no nos seguirán donde vamos». Sin más palabras, el grupo partió al galope, alejándose de la cabaña en dirección a las montañas. Clara no miró atrás. Se concentró en mantenerse firme sobre el caballo mientras subían por senderos cada vez más escarpados.
bordeando precipicios y atravesando bosques de pinos que se volvían más densos a medida que ascendían. El sol estaba alto cuando escucharon disparos lejanos. Los yaquis intercambiaron miradas, pero no disminuyeron el paso. «Los soldados han llegado a tu cabaña», explicó Cuauhtémoc, cabalgando a su lado, «pero perderán nuestro rastro pronto. Hemos dejado falsas pistas que los llevarán hacia el este». Clara asintió, sintiéndose extrañamente calmada a pesar de las circunstancias. La sensación de que había tomado la decisión correcta crecía con cada kilómetro que se alejaban de su antigua vida. Viajaron durante horas, deteniéndose solo brevemente para dar de beber a los caballos y compartir algo de carne seca y pan. Cuando el sol comenzaba a ocultarse, llegaron a un estrecho desfiladero entre dos montañas. Cuauhtémoc hizo una señal y el grupo se detuvo. Un silbido agudo, como el canto de un águila, resonó desde lo alto de las rocas. Cuauhtémoc respondió con un sonido similar. Inmediatamente, dos guerreros aparecieron entre las piedras, saludando con gestos solemnes. Eran centinelas, comprendió Clara, guardianes de la entrada al territorio yaqui. El desfiladero se ensanchó gradualmente hasta dar paso a un valle oculto entre montañas tan escarpadas que parecían inaccesibles. En el centro del valle, a orillas de un pequeño río de aguas cristalinas, se extendía un poblado de casas bajas, construidas con adobe, madera y piedra. Pequeños huertos rodeaban las viviendas y columnas de humo se elevaban de varias fogatas. Al acercarse, Clara pudo ver a mujeres trabajando en telares frente a sus casas, niños jugando cerca del río y ancianos sentados en círculo, aparentemente en algún tipo de consejo. La escena era sorprendentemente pacífica, lejos de la imagen de salvajes guerreros que propagaban las historias del pueblo. La llegada del grupo causó revuelo. Las actividades se detuvieron y todos los ojos se volvieron hacia los recién llegados, o más específicamente, hacia Clara. Su piel clara y su vestido de algodón la hacían destacar como una antorcha en la noche. Desmontaron en lo que parecía ser el centro del poblado. Algunas mujeres se acercaron a tomar los caballos, mientras los niños observaban a Clara con una mezcla de curiosidad y recelo. Los murmullos se extendieron como ondas en un estanque. Y entonces, abriéndose paso entre la multitud, apareció Tonatiuh. Vestía una camisa limpia y llevaba el cabello recogido en una trenza adornada con una pluma de águila. Su herida parecía estar sanando bien. Caminaba erguido, sin la rigidez del dolor. Sus ojos se encontraron con los de Clara y una sonrisa transformó su rostro. No era la sonrisa contenida que ella había conocido en su cabaña, sino algo más amplio, más libre. «Clara Mendoza», dijo, acercándose. «¿Has venido?» «No tuve muchas opciones», respondió ella, intentando sonar ligera a pesar de la emoción que sentía al verlo. «Los soldados son muy persuasivos». Tonatiuh asintió, comprendiendo lo que no decía, que había dejado atrás toda su vida por ayudarle, que ahora era tan fugitiva como él. «Este es tu hogar ahora», dijo con seriedad. «Te lo prometo». Cuauhtémoc se acercó y habló en yaqui, dirigiéndose a la multitud que se había congregado. Clara no entendía las palabras, pero por los gestos y las expresiones, supo que estaba explicando quién era ella y por qué estaba allí. Las reacciones fueron variadas. Algunos asentían con aprobación, otros fruncían el ceño o intercambiaban miradas escépticas. Una anciana se adelantó y la examinó con ojos entrecerrados, antes de decir algo que hizo reír a varios de los presentes. «Pregunta si tus medicinas son tan pálidas como tu piel», tradujo Tonatiuh con un destello de humor en los ojos.
Clara sonrió por primera vez desde que había abandonado su cabaña. Dile que mis hierbas tienen el mismo color que las suyas y que funcionan igual de bien. Tonatiuh tradujo sus palabras y la anciana asintió con una sonrisa apreciativa antes de hacer otra pregunta. Ahora quiere saber si puedes ayudar a su nieta. Tiene fiebre desde hace 3 días y nada de lo que han intentado ha funcionado. Clara se volvió hacia Cuauhtémoc. Necesitaré ver a la niña y mis hierbas, todo a su tiempo, respondió el jefe. Primero, debes descansar y comer. Ha sido un día largo. La condujo hacia una de las casas cercanas, seguida por Tonatiuh y varias mujeres que la observaban con curiosidad apenas disimulada. La casa era pequeña pero limpia, con esteras tejidas cubriendo el suelo de tierra y una fogata en el centro. Olía a hierbas secas y a humo de pino. Aquí vivirás, dijo Cuauhtémoc. Era la casa de nuestra curandera. Aquella primera noche en el poblado yaqui, Clara durmió profundamente a pesar de la extrañeza de su nueva situación. El agotamiento físico y emocional la venció tan pronto como apoyó la cabeza sobre la estera que le habían proporcionado. Al amanecer, el sonido de cantos rituales la despertó. Salió de la pequeña casa para encontrarse con un grupo de ancianos reunidos alrededor de una fogata, saludando al sol naciente con melodías que se elevaban y caían como el vuelo de los pájaros. Tonatiuh apareció a su lado, silencioso como una sombra. Es la canción del nuevo día, explicó en voz baja. Agradecen a Itoh Machai, nuestro padre, por la luz que regresa. Clara observó la ceremonia con respeto, sintiendo que estaba presenciando algo que pocos extraños habían visto. Cuando los cantos terminaron, Tonatiuh la condujo hacia la casa donde vivía la anciana que había hablado con ella el día anterior. Esta es Nakum, la madre de nuestro consejo de mujeres, presentó Tonatiuh. Y su nieta, Yori, es quien necesita tu ayuda. La casa era similar a la que le habían asignado a Clara, pero más grande y con varios tejidos coloridos adornando las paredes. En un rincón, sobre una cama de pieles, yacía una niña de unos 8 años. Su rostro estaba enrojecido por la fiebre y respiraba con dificultad. Nakum se acercó a Clara con una mezcla de esperanza y desconfianza. Habló rápidamente en yaqui y Tonatiuh tradujo. Dice que Yori tiene 3 días con fiebre. Le han dado infusiones de sauce y baños de agua fría, pero nada funciona. Teme que los espíritus malignos la estén llevando. Clara se arrodilló junto a la niña y tocó su frente. La piel ardía bajo sus dedos. Con cuidado, examinó su garganta, notando la inflamación y las manchas blancas que la cubrían. Es una infección en la garganta, dijo, recordando casos similares que había tratado en su cabaña. Necesito mis hierbas. Tonatiuh asintió y salió a buscar el bulto que Clara había traído consigo. Mientras tanto, ella continuó examinando a la pequeña, notando la respiración laboriosa y los ganglios inflamados en su cuello. Cuando Tonatiuh regresó con sus pertenencias, Clara trabajó con rapidez. Mezcló tintura de equinácea con miel de agave y un poco de propóleo, preparando una solución para la garganta. Luego machacó raíz de malvavisco con agua caliente para crear una cataplasma que colocó sobre el cuello de la niña. Necesitará beber esto cada 2 horas, explicó entregando la mezcla a Nakum, y cambiar la cataplasma cuando se enfríe. La fiebre debería bajar antes del anochecer. Tonatiuh tradujo sus instrucciones y aunque Nakum asintió, sus ojos seguían mostrando dudas. No era solo la desconfianza hacia una extraña, era el temor de una abuela que veía a su nieta luchando por respirar. Funcionará,
aseguró Clara, mirando directamente a los ojos de la anciana. No necesitaba traducción para esa promesa. A lo largo del día, Clara regresó varias veces a ver a Yori. En cada visita notaba pequeñas mejoras, la respiración menos agitada, la fiebre cediendo gradualmente. Para el atardecer, la niña pudo beber un poco de caldo y sonreír débilmente. La noticia se extendió rápidamente por el poblado. Al día siguiente, Clara despertó para encontrar una fila de personas esperando frente a su casa. Una madre con un bebé con sarpullido, un anciano con dolores en las articulaciones, un joven con una herida de caza mal curada. Uno tras otro, los atendió aplicando sus conocimientos y adaptándolos a las hierbas disponibles en la región. Tonatiuh se convirtió en su constante acompañante y traductor. Le enseñaba palabras en yaqui mientras ella trabajaba y le explicaba las costumbres y creencias de su pueblo. Clara absorbía todo con avidez, reconociendo que su supervivencia dependía de su capacidad para integrarse. No todos en el poblado la aceptaban. Algunos, especialmente los seguidores de Tezca, la miraban con recelo y susurraban a su paso. Clara sentía sus ojos clavados en su espalda mientras recogía hierbas o llevaba agua del río. «Les tomará tiempo», dijo Tonatiuh una tarde, mientras caminaban por el borde del río. «Mi pueblo ha sufrido mucho a manos de los mexicanos. La desconfianza está arraigada profundamente». «Lo entiendo», respondió Clara, «y no los culpo. Si estuviera en su lugar, probablemente sentiría lo mismo». Se detuvieron junto a un remanso donde el agua formaba un espejo perfecto, reflejando el cielo enrojecido por el atardecer. Durante un momento, permanecieron en silencio, lado a lado. «¿Te arrepientes de haber venido?», preguntó él finalmente. Clara consideró la pregunta. Había perdido su hogar, su independencia, la vida que había construido con tanto esfuerzo. Pero en los últimos días había experimentado un propósito renovado, una sensación de ser verdaderamente útil que había estado ausente desde la muerte de Eduardo. «No», respondió con sinceridad. «Es extraño, pero siento que estoy donde debo estar». Tonatiuh sonrió y en un gesto inesperado tomó su mano entre las suyas. Sus palmas eran callosas pero cálidas, y Clara sintió un hormigueo que subía por su brazo hasta instalarse en su pecho. «Mi padre dice que tienes un espíritu yaqui en un cuerpo equivocado», comentó él, con un brillo en los ojos que ella no había visto antes. «Dice que los espíritus a veces se confunden y envían almas al lugar incorrecto». Clara rió suavemente. «¿Y tú qué crees?» «Creo que estás exactamente donde debes estar», respondió su voz bajando a un susurro. «Aquí, ahora». El momento se extendió entre ellos, cargado de posibilidades no expresadas. Luego, como si recordara algo importante, Tonatiuh soltó su mano y su expresión se tornó seria. «¿Hay noticias del valle?», dijo. «Nuestros exploradores informan que los soldados han establecido un campamento permanente cerca de tu antigua cabaña. Están interrogando a la gente del pueblo, ofreciendo recompensas por información sobre tu paradero». La realidad de su situación golpeó a Clara con renovada fuerza. No era solo una visitante en el poblado yaqui, era una fugitiva, buscada por traición. «¿Crees que me encontrarán?», preguntó, mirando hacia las montañas que los rodeaban, que ya no parecían tan impenetrables como antes. Tonatiuh siguió su mirada. «No, si nos mantenemos vigilantes, pero no podemos bajar la guardia». Regresaron al poblado en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Al llegar a la casa de Clara, Tonatiuh se detuvo. «Mañana es la ceremonia del consejo», dijo. «Mi padre presentará formalmente tu caso ante los ancianos. Será tu oportunidad de hablar por ti misma. Y si no me aceptan,
La pregunta quedó suspendida entre ellos, pesada con implicaciones no dichas. «Te aceptarán», aseguró Tonatiuh con una confianza que Clara deseaba compartir. «Has comenzado a ganar su respeto. El resto vendrá con el tiempo». Se despidió con un gesto y se alejó, dejando a Clara en la puerta de su nueva casa, contemplando el complejo tapiz de circunstancias que la habían llevado hasta allí. Un guerrero herido, una decisión compasiva, un salto al vacío. Mañana enfrentaría al consejo y con esa prueba determinaría si este lugar realmente podría convertirse en su hogar. El amanecer de la ceremonia del consejo llegó con un cielo despejado y un viento suave que susurraba entre los árboles. Clara se despertó antes del alba, con un nudo de ansiedad en el estómago. Nahum había venido la noche anterior para entregarle un vestido tradicional yaqui, una túnica larga de algodón teñido con colores extraídos de raíces y flores, adornada con bordados geométricos que, según le explicó, representaban la unión entre el cielo y la tierra. «Para que los espíritus te reconozcan», había dicho la anciana en su limitado español, con una sonrisa que suavizaba sus arrugas. Clara se puso el vestido, sorprendida por la suavidad de la tela y la forma en que se adaptaba a su cuerpo. Se recogió el cabello en una trenza simple, como había visto hacer a las mujeres yaquis, y tomó el amuleto de águila que Tonatiuh le había tallado, colocándolo en un cordón alrededor de su cuello. Cuando salió de su casa, el poblado ya estaba en movimiento. Familias enteras se dirigían hacia un claro circular en el centro del valle, donde grandes piedras dispuestas en círculo servían como asientos para los ancianos del consejo. En el centro ardía una fogata y el humo ascendía recto hacia el cielo como si respetara la solemnidad de la ocasión. Tonatiuh la esperaba a unos pasos de su puerta. Al verla con el vestido tradicional, sus ojos se iluminaron con una mezcla de orgullo y algo más profundo que Clara no se atrevía a nombrar. «Estás hermosa», dijo simplemente, ofreciéndole su brazo, «como si siempre hubieras pertenecido aquí». Clara aceptó su apoyo, agradecida por la presencia constante que había sido durante esos días inciertos. Juntos caminaron hacia el círculo de piedras, donde los ancianos ya estaban tomando sus lugares. Cuauhtémoc ocupaba una posición central, con una corona de plumas de águila sobre su cabeza y el rostro pintado con líneas rojas y negras que acentuaban la severidad de su expresión. La multitud se apartó para dejarles paso, y Clara sintió el peso de cientos de miradas sobre ella. Algunos rostros mostraban curiosidad, otros aceptación tácita, y unos pocos hostilidad apenas disimulada. Entre estos últimos, reconoció a Tezcah. El joven guerrero que había herido a Tonatiuh permanecía de pie, ligeramente apartado del círculo principal, rodeado por un grupo de seguidores. Su mirada era intensa, calculadora, y no se apartaba de ella mientras avanzaba hacia el centro. «No temas», susurró Tonatiuh, percibiendo su tensión. «Mi padre no permitirá que te haga daño». Clara asintió, pero el miedo persistía como un sabor metálico en su boca. Tezcah representaba todo lo que podía salir mal: el rechazo, la violencia, la imposibilidad de encontrar un lugar en este nuevo mundo. Cuando llegaron al centro del círculo, Tonatiuh la soltó y se unió a su padre entre los ancianos. Clara se quedó sola, de pie frente al fuego, sintiendo el calor en su rostro y el frío en su espalda. Cuauhtémoc se levantó y habló en yaqui, su voz resonando en el claro con autoridad natural. De vez en cuando señalaba hacia Clara o hacia el horizonte, y aunque no entendía las palabras, comprendía que estaba explicando su historia, su llegada, las circunstancias que la habían traído hasta ellos. Cuando terminó, un silencio espeso se instaló en el círculo. Luego,
Uno a uno, los ancianos comenzaron a hablar. Algunos gesticulaban enfáticamente, otros apenas movían los labios, pero todos parecían estar expresando opiniones firmes sobre su presencia. Finalmente, Tezca dio un paso al frente. Su intervención fue corta pero vehemente, y aunque Clara no necesitaba entender el idioma para captar la hostilidad en su tono, cuando terminó, escupió al suelo, un gesto que provocó murmullos entre la multitud. Tonatiuh se puso de pie, visiblemente tenso, pero Cuauhtémoc lo detuvo con un gesto de su mano. Luego, el jefe se volvió hacia Clara y habló en español. Tezca dice que eres una espía, que has venido para traicionar a nuestro pueblo y entregarnos a los soldados. Dice que tu medicina es un engaño para ganar nuestra confianza. Clara sintió que la sangre le hervía en las venas. La acusación era tan injusta como peligrosa. Sin esperar una invitación, dio un paso adelante y alzó la voz para que todos pudieran oírla. Abandoné mi hogar para salvar a Tonatiuh. Dejé atrás todo lo que tenía. Los soldados me buscan igual que a ustedes. ¿Qué clase de espía sacrificaría su seguridad así? Tonatiuh tradujo sus palabras y nuevos murmullos recorrieron la asamblea. Tezca respondió con rapidez, su voz cargada de desprecio. Dais que los blancos son astutos, que sacrificarían a uno de los suyos para ganar una guerra, tradujo Tonatiuh, la frustración evidente en su tono. Clara miró directamente a Tezca, sin dejar que la intimidara. Luego, en un gesto inesperado, se quitó el amuleto de águila del cuello y lo sostuvo en alto. Tonatiuh me dio esto como protección entre ustedes. Sé que significa más que un simple tallado. Es una promesa, un vínculo sagrado. Se volvió hacia la asamblea. No pido que confíen en mí ciegamente. Pido la oportunidad de demostrar con acciones lo que las palabras no pueden probar. He curado a sus enfermos. Seguiré haciéndolo. Y si algún día traiciono esa confianza, que los espíritus me castiguen como merezco. Cuando Tonatiuh terminó de traducir, un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Nacum se puso de pie y habló, señalando primero a Clara y luego a Yori, que estaba sentada entre los niños, completamente recuperada de su enfermedad. Otros ancianos asintieron, y uno a uno comenzaron a expresar su apoyo. Tezca, viendo que perdía terreno, intentó hablar de nuevo, pero los murmullos de la multitud ahogaron su voz. Finalmente, Cuauhtémoc levantó la mano, pidiendo silencio. Cuando habló, su voz tenía la cadencia solemne de un decreto. El Consejo ha decidido. Clara Mendoza permanecerá entre nosotros como curandera. Aprenderá nuestras costumbres y nuestra lengua, y a cambio compartirá su conocimiento de medicina. Será protegida como una hija del pueblo yaqui. Un suspiro colectivo recorrió la asamblea. Clara sintió que un peso se levantaba de sus hombros, aunque la mirada de Tezca, cargada de promesas oscuras, le recordaba que su aceptación no era unánime. La ceremonia continuó con cantos y danzas, celebrando no solo la decisión del Consejo, sino también el inicio de un nuevo ciclo lunar. Clara permanecía junto a Tonatiuh, observando cómo los guerreros danzaban alrededor del fuego, sus cuerpos pintados brillando a la luz de las llamas. «Lo lograste», dijo él, inclinándose para hablarle al oído. «Ahora eres una de nosotros». Clara asintió, pero sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Ser aceptada por el Consejo era solo el primer paso. Ganarse el respeto de todos, incluso de aquellos como Tezca, sería un camino mucho más largo y difícil, pero por esta noche, al menos, podía respirar tranquila. Había encontrado un refugio, un propósito y quizás, mirando los ojos brillantes de Tonatiuh a la luz del fuego,
algo más que aún no se atrevía a nombrar. Las semanas transcurrieron con una cadencia propia, como si el tiempo en el poblado yaqui siguiera un ritmo diferente al del mundo exterior. Para Clara, cada día traía nuevos aprendizajes, palabras en la lengua yaqui que iba añadiendo a su vocabulario, técnicas de tejido y alfarería que las mujeres le enseñaban con paciencia creciente, y el conocimiento de plantas locales que nunca había utilizado en sus remedios. Su cabaña se había transformado en una pequeña clínica improvisada, donde atendía a quienes necesitaban sus cuidados. Las paredes estaban ahora adornadas con manojos de hierbas secas, y en estantes hechos de madera de pino guardaba sus tinturas y ungüentos, ahora mezclados con preparaciones tradicionales yaquis que había aprendido de Nakum y otras ancianas. La relación con Tonatiuh también evolucionaba, sutil pero constante como un río que profundiza su cauce. Pasaban horas juntos, ya fuera recolectando plantas medicinales en las colinas, pescando en el río o simplemente conversando bajo las estrellas. Él le contaba historias de su pueblo, leyendas transmitidas de generación en generación que explicaban el origen del mundo y el lugar de los yaquis en él. Ella, a su vez, compartía recuerdos de su vida antes, de su infancia en un pequeño pueblo cerca de Monterrey, de sus años con Eduardo y del dolor de perderlo. No hablaban del futuro, como si ambos temieran romper la frágil paz que habían encontrado. Pero en las miradas que intercambiaban, en el roce casual de sus manos al caminar juntos, en la forma en que él pronunciaba su nombre, Clara, con el acento en la primera sílaba, alargando la A como una caricia, había promesas no dichas que flotaban entre ellos. Tezca, mientras tanto, mantenía su distancia, pero Clara sentía su mirada vigilante cada vez que se cruzaban en el poblado. Había aceptado la decisión del consejo, pero su desconfianza seguía viva, como brasas bajo cenizas que podrían avivarse con la menor brisa. Una mañana, cuando el aire aún estaba fresco y la mayoría del poblado dormía, Clara salió a recoger raíces de diente de león en un claro cercano. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo las nubes de tonos rosados y dorados. Estaba arrodillada, excavando con una pequeña pala de madera, cuando sintió una presencia detrás de ella. Se volvió sobresaltada, esperando ver a Tonatiuh o quizás a alguno de los niños que a veces la seguían por curiosidad. En su lugar, se encontró con el rostro severo de Tezca. «Buenos días», saludó ella en yaqui, una de las primeras frases que había aprendido. Tezca no respondió al saludo. Se limitó a mirarla con esa intensidad calculadora que hacía que Clara se sintiera como un insecto bajo una lupa. «Los soldados se acercan», dijo finalmente en un español sorprendentemente claro, aunque con fuerte acento. «Están subiendo por el cañón del este». El corazón de Clara se aceleró. Era la primera vez que Tezca le dirigía la palabra directamente, y que lo hiciera para advertirle sobre soldados parecía una trampa. «¿Cómo lo sabes?», preguntó incorporándose lentamente. «Estuve de guardia toda la noche, los vi al amanecer. ¿Por qué me lo dices a mí y no a Cuauhtémoc o a Tonatiuh?». Una sonrisa sin humor cruzó el rostro de Tezca. «Porque vienen por ti, Clara Mendoza, y quiero ver qué harás cuando los tengas frente a ti». El miedo se instaló en su estómago como una piedra fría. «¿Qué quieres decir?». «El capitán Salazar lidera la patrulla. Trae consigo a un hombre del pueblo, un tal Miguel Fuentes. Dice que te conoce, que sabe dónde estás». Miguel Fuentes. El nombre resonó en su memoria. Un comerciante de San Miguel de Agua Azul que visitaba ocasionalmente su cabaña para comprar remedios para su esposa enferma. Un hombre que siempre había sido amable con ella, pero que ahora, al parecer, la había traicionado.
¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó, dejando caer las raíces que había recogido. «Llegarán antes del mediodía», respondió Tescas observando su reacción con atención. «Si eres realmente una de nosotros, pelearás. Si eres una espía, correrás hacia ellos». Sin esperar respuesta, el guerrero dio media vuelta y se alejó con pasos silenciosos hacia el poblado. Clara se quedó inmóvil por un momento, procesando la información. Los soldados venían por ella, guiados por alguien que conocía su paradero. Era el momento que había temido desde que dejó su cabaña, la confrontación inevitable con su pasado, con la vida que había abandonado. Con el corazón acelerado, recogió su bolsa y corrió hacia el poblado. Tenía que advertir a Tonatiuh, a Cuauhtémoc, a todos. Pero mientras corría, las palabras de Tescas resonaban en su mente. Si eres realmente una de nosotros, pelearás. Estaba dispuesta a luchar contra hombres que, hasta hace poco, habría considerado sus protectores, contra mexicanos como ella. Al llegar al poblado, encontró que la noticia ya se había extendido. Guerreros yaquis corrían de un lado a otro, recogiendo armas y preparándose para el combate. Las mujeres reunían a los niños, guiándolos hacia cuevas en las montañas que servían como refugio en caso de ataque. Tonatiuh estaba con su padre y otros líderes, discutiendo estrategias frente a un mapa rudimentario dibujado en el suelo. Al verla, se separó del grupo y se acercó a ella con expresión grave. «Tesca me ha contado», dijo Clara antes de que él pudiera hablar. «Los soldados vienen por mí. No te entregaremos», respondió él con firmeza. «Eres una de nosotros ahora. Pero si es por mí, quizás debería...» «No», la interrumpió tomándola por los hombros. «Si te entregas, te usarán para llegar a nosotros. Dirán que has colaborado con rebeldes, que eres una traidora. ¿Sabes lo que eso significa?» Clara asintió, la realidad de su situación pesando sobre ella como una losa. No había vuelta atrás. No había negociación posible. Para el gobierno, para los soldados, ella ya había elegido su bando. «¿Qué puedo hacer?», preguntó, sintiendo una determinación nueva afianzarse en su interior. «Ayuda a las mujeres a preparar vendajes y medicinas. Habrá heridos». La mirada de Tonatiuh se suavizó. «Y luego ve con ellas a las cuevas. Estarás más segura allí». «No», respondió Clara con una firmeza que sorprendió a ambos. «No me esconderé mientras ustedes pelean por mí. Puedo ser útil aquí atendiendo a los heridos directamente». Tonatiuh comenzó a protestar, pero Cuauhtémoc se acercó a ellos, interrumpiendo la discusión. «El espíritu del águila habla a través de ella», dijo el jefe, asintiendo hacia Clara con algo parecido al respeto. «Deberá estar donde sus manos puedan sanar». La decisión estaba tomada. Clara pasó las siguientes horas preparando todo lo necesario para atender heridas de combate. Vendajes limpios, tinturas para prevenir infecciones, cataplasmas para reducir inflamaciones. Trabajaba con Nacum y otras mujeres mayores que habían decidido quedarse también, mientras las más jóvenes llevaban a los niños y ancianos a las cuevas. El sol alcanzó su cenit y con él llegó el sonido que todos temían, el relincho de caballos y el tintineo metálico de armas y espuelas. Los soldados habían llegado. Clara se asomó desde la entrada de su cabaña para ver a Cuauhtémoc, Tonatiuh y una docena de guerreros yaquis formando una línea defensiva en el borde del poblado. Frente a ellos, el capitán Salazar y unos 20 soldados a caballo se detenían a una distancia prudente. Y entre ellos, montado en una mula flaca, reconoció la figura encorvada de Miguel Fuentes. La voz de Salazar resonó en el claro. «Entreguen a la traidora Clara Mendoza y nos retiraremos en paz. De lo contrario, consideraremos a todos cómplices de traición». Cuauhtémoc dio un paso al frente,
imponente con su corona de plumas y el torso desnudo pintado con símbolos de guerra. «No hay traidores aquí», respondió en español claro. «Solo yaquis defendiendo su hogar». La respuesta pareció enfurecer a Salazar, que desenfundó su pistola. «Tienen hasta la cuenta de 10», advirtió. 1, 2. Clara sabía lo que venía. Sabía que la sangre correría, que hombres morirían por su causa, y en ese momento tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de su vida. Salió de la cabaña y comenzó a caminar hacia la línea de guerreros, hacia Tonatiuh, hacia el incierto destino que la esperaba. «¡Clara, no!». La voz de Tonatiuh rasgó el aire mientras ella avanzaba con paso firme hacia la línea de guerreros. Él intentó interceptarla, pero ella lo esquivó con determinación. «Confía en mí», le susurró al pasar a su lado. Sus ojos se encontraron por un instante y algo en la mirada de Clara hizo que Tonatiuh se detuviera, dejándola continuar. Clara caminó hasta colocarse frente a Cuauhtémoc, dándole la espalda a los soldados. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba clara, despejada como el cielo del amanecer. «No me entregaré», dijo en voz baja, solo para los oídos del jefe yaqui. «Pero tampoco permitiré que mueran por mí». «Tengo una idea». Cuauhtémoc la miró con intensidad, evaluando no sus palabras, sino la resolución en sus ojos. Finalmente, asintió levemente. Clara se volvió entonces hacia los soldados. El capitán Salazar la reconoció inmediatamente y una sonrisa de triunfo cruzó su rostro. «Doña Clara», exclamó, «veo que ha sobrevivido entre estos salvajes. Venga con nosotros ahora y quizás el gobierno sea clemente con usted». 8, 9, continuó contando, su pistola apuntando al cielo. Clara dio un paso al frente, colocándose en tierra de nadie, entre los yaquis y los soldados. Su voz se elevó, clara y firme. «Miguel Fuentes», llamó, dirigiéndose al comerciante que se encogía sobre su mula. «¿Recuerdas cuando curé a tu esposa Luisa de la fiebre que casi la mata? ¿Recuerdas cómo me rogaste de rodillas que la salvara cuando los médicos del pueblo la habían abandonado?» El hombre palideció, incapaz de sostener su mirada. «¿Y usted, capitán Salazar?», continuó Clara, volviéndose hacia el oficial. «¿No fue mi ungüento el que curó la infección en su brazo después de que una bala rebelde lo rozara? ¿El mismo brazo con el que ahora sostiene esa pistola?». Un murmullo recorrió las filas de soldados. Algunos intercambiaron miradas incómodas. «Sus mentiras no la salvarán, doña Clara», respondió Salazar, pero su voz había perdido algo de firmeza. «Ha elegido su bando». «Sí», admitió ella, «he elegido el bando de la vida, de la curación. ¿Sabe por qué estoy aquí, capitán? Porque cuando encontré a un hombre herido en mi puerta, no pregunté de qué color era su piel o qué idioma hablaba. Solo vi su sufrimiento». Dio otro paso hacia los soldados, las manos abiertas a los costados en señal de paz. «Mírenlos», dijo, señalando hacia el poblado donde mujeres y niños observaban desde las puertas de sus casas. «Son tan diferentes a ustedes. ¿Acaso no aman a sus hijos, no lloran a sus muertos, no rezan por días mejores?» Salazar comenzó a mostrar señales de impaciencia. «Basta de discursos, doña Clara. Venga con nosotros o atacaremos». Clara ignoró la amenaza y dio otro paso, ahora casi al alcance de la mano del capitán. «¿Sabe por qué el gobierno quiere estas tierras, capitán? No es por los yaquis, es por el río, por los minerales en las montañas, por la madera de los bosques. Quieren riquezas, no paz». Algunos soldados bajaron la mirada, incómodos con la verdad que todos conocían, pero nadie mencionaba. «No me iré con ustedes», declaró finalmente Clara, su voz firme como una roca.
y ustedes no atacarán este poblado. ¿Y quién lo impedirá?, se burló Salazar, aunque la duda comenzaba a asomar en su rostro. Yo, respondió simplemente, y en ese momento, como si la naturaleza misma respondiera a su llamada, un sonido atronador llenó el valle. Desde las cumbres que rodeaban el poblado, docenas de guerreros yaquis aparecieron, con arcos tensados y rifles antiguos apuntando hacia los soldados. Habían estado ocultos, esperando una estrategia que Cuauhtémoc y Tonatiuh habían preparado mientras Clara trabajaba con las medicinas. Salazar palideció al ver que estaban completamente rodeados. Lo que había parecido una victoria fácil se convertía ahora en una trampa mortal. «Pueden disparar», continuó Clara con una calma que no sentía. «Pueden matarnos a todos, pero ninguno de ustedes saldrá vivo de este valle. Vale la pena, capitán. Vale la pena por un pedazo de tierra que no es suyo, por una mujer que eligió la libertad». El silencio que siguió fue tan tenso que parecía que el aire mismo contuviera la respiración. Salazar miraba a su alrededor, calculando sus opciones, que se reducían a cada segundo. «O pueden elegir la vida», añadió Clara, su voz suavizándose. «Pueden volver y decir que no me encontraron, que los rumores eran falsos, que Clara Mendoza murió en las montañas como tantos otros». Miguel Fuentes fue el primero en hablar, su voz temblorosa rompiendo el silencio. «Capitán, quizás deberíamos...» «Silencio», ordenó Salazar, pero el daño estaba hecho. La duda se extendía entre sus hombres como una mancha de aceite en el agua. Tonatiuh se acercó entonces a Clara, colocándose a su lado. No dijo nada, pero su presencia, su mano rozando levemente la suya, era un mensaje más poderoso que cualquier palabra. Fue Tesca quien rompió el equilibrio. El guerrero yaqui que había desconfiado de Clara desde el principio dio un paso al frente, colocándose al otro lado de ella. Con un movimiento fluido, tensó su arco y apuntó directamente al corazón de Salazar. «Tesca, no», dijo Clara en yaqui, tocando suavemente su brazo. «La sangre solo trae más sangre». Para su sorpresa, el guerrero bajó el arco, no por obediencia a ella, sino por respeto a la verdad de sus palabras. Sus ojos, al encontrarse con los de Clara, ya no mostraban desconfianza, sino un reconocimiento silencioso. Salazar observó el intercambio, y algo pareció cambiar en su expresión. Quizás fue la realización de que estaba ante algo que no podía comprender completamente. Una mujer blanca defendiendo a un pueblo indígena como si fuera el suyo. Un guerrero yaqui acatando las palabras de paz de una extranjera. «Esto no ha terminado, doña Clara», dijo finalmente, enfundando su pistola con un movimiento brusco. «El gobierno no olvida a los traidores». «No soy traidora, capitán», respondió ella con dignidad. «Solo soy una mujer que encontró su hogar». Salazar dio la orden de retirada con un gesto tenso. Los soldados, visiblemente aliviados, dieron media vuelta y comenzaron a descender por el cañón por donde habían venido. Miguel Fuentes fue el último en marcharse, lanzando una mirada a Clara que mezclaba vergüenza y un extraño alivio. Solo cuando el último jinete desapareció de la vista, Clara permitió que sus piernas temblaran. Se habría desplomado si Tonatiuh no la hubiera sostenido, rodeándola con brazos fuertes que prometían seguridad. «Eso», dijo él con una mezcla de admiración y reproche, «fue lo más valiente y lo más estúpido que he visto jamás». Clara rió débilmente, el agotamiento de la tensión finalmente alcanzándola. «Aprendí de los mejores», respondió, mirándolo a los ojos. Cuauhtémoc se acercó a ellos, su rostro revelando un orgullo que rara vez mostraba. «Hoy hablaste con la voz de una verdadera yaqui», dijo, colocando una mano sobre el hombro de Clara.
Los espíritus te escucharon. Una celebración espontánea estalló en el poblado. Los guerreros bajaron de las montañas, las mujeres y niños salieron de sus escondites, y pronto el aire se llenó con cantos y risas que ahuyentaban el eco de las amenazas de Salazar. Esa noche, mientras las hogueras ardían alto y el aroma de comida y hierbas aromáticas impregnaba el aire, Clara se encontró sentada junto a Tonatiuh en un rincón tranquilo del valle, observando las estrellas que brillaban con intensidad sobrenatural. «Volverán», dijo ella, nombrado el temor que flotaba bajo la superficie de la celebración. «Salazar no es hombre que olvide un desafío». «Sí», admitió Tonatiuh, «pero no hoy ni mañana. Y cuando lo hagan, estaremos preparados. No puedo evitar sentir que les he traído más problemas», confesó Clara, la culpa asomándose como una sombra en sus ojos. Tonatiuh tomó su mano entre las suyas, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. «Los problemas estaban aquí mucho antes que tú, Clara Mendoza. La diferencia es que ahora tenemos algo más por lo que luchar». La miró con esa intensidad que hacía que el mundo alrededor desapareciera. «Tenemos esperanza, tú nos la has dado». Clara sintió que algo se desenredaba en su interior, como si un nudo que había llevado tanto tiempo finalmente se aflojara. «¿Sabes qué me dijo Eduardo antes de partir a su última batalla?», preguntó, sorprendiéndose a sí misma al nombrar a su difunto esposo. Tonatiuh negó con la cabeza, respetando la gravedad del recuerdo. Dijo: «Clara, si no regreso, prométeme que encontrarás un lugar donde tu corazón pueda cantar de nuevo». En ese momento no entendí lo que quería decir. Pensé que se refería a otro hombre, a otra casa, a una vida nueva pero similar. Ahora entiendo que se refería a esto. Hizo un gesto abarcando el poblado, las montañas, el cielo estrellado. «A encontrar un propósito mayor que uno mismo». Tonatiuh sonrió, una sonrisa que iluminaba su rostro entero. «Tu corazón canta, Clara Mendoza. Lo oigo cada vez que curas a un niño, cada vez que enseñas a nuestras mujeres, cada vez que defiendes a nuestro pueblo como si hubieras nacido aquí». Se acercó más a ella, hasta que sus frentes casi se tocaban. «Y mi corazón canta contigo». El beso que siguió fue suave, tentativo, como si ambos estuvieran descubriendo algo precioso y frágil. Los labios de Tonatiuh eran cálidos, su tacto reverente. Clara cerró los ojos, dejándose llevar por sensaciones que creía olvidadas. El calor que se extendía desde su pecho, el cosquilleo en su piel, la sensación de que el tiempo se detenía y se aceleraba simultáneamente. Cuando se separaron, Clara mantuvo los ojos cerrados un momento más, guardando la sensación como un tesoro. «¿Esto es una promesa?», preguntó en voz baja. «Entre mi pueblo no necesitamos palabras para las promesas verdaderas», respondió él. «Se viven día a día, como el sol que sale cada mañana». Clara asintió, comprendiendo. No era una promesa de para siempre, en el sentido que habría entendido antes. Era una promesa de ahora, de este momento y de todos los momentos que eligieran compartir, mientras el destino se lo permitiera. A lo lejos, un lobo aulló a la luna, un sonido solitario pero no triste. Otros lobos respondieron hasta que el valle se llenó con su canto primitivo y hermoso. «Están cantando por ti», dijo Tonatiuh, sonriendo. «Por la mujer que cruzó el umbral entre dos mundos y encontró su lugar bajo las mismas estrellas». Clara apoyó su cabeza en el hombro de Tonatiuh, sintiendo una paz que no había conocido en años. No sabía lo que traería el mañana, si Salazar cumpliría su amenaza, si el gobierno enviaría más soldados, si podrían proteger este lugar que ahora llamaba hogar. Pero por esta noche
bajo el manto de estrellas que habían presenciado el nacimiento y la muerte de civilizaciones enteras, Clara Mendoza se permitió simplemente ser, no la viuda, no la curandera, no la fugitiva, sino una mujer que había encontrado su camino de regreso a sí misma en el lugar más inesperado. Y mientras el canto de los lobos se mezclaba con los ecos de la celebración en el poblado, Clara supo que había cumplido la promesa hecha a Eduardo. Su corazón cantaba de nuevo, y la melodía era más rica, más profunda y más verdadera de lo que jamás habría imaginado.